¿Qué pasaría si todo el conocimiento que ha adquirido sobre el principio del mundo fuera solo un punto de partida para comprender un misterio mucho más profundo? ¿Y si Adán no fue el primer ser humano, sino el primer representante de algo completamente diferente? La historia de Adán y Eva ocupa un lugar importante en nuestra comprensión del origen de la humanidad. Pero, ¿y si en las páginas del libro del Génesis se esconden verdades que han pasado desapercibidas durante mucho tiempo? ¿Es posible que la Biblia, en su antigua sabiduría, insinúe una realidad que ha eludido la atención de los investigadores durante siglos? ¿Pudo haber existido la humanidad antes de Adán, quizás en una forma que ni siquiera hemos considerado? Y si esto es así, ¿qué significa para nuestra comprensión del plan de Dios para la humanidad? Volvamos a las primeras páginas de la Biblia, a los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis. A primera vista, la Biblia presenta una sencilla historia de la creación, un relato que, como a todos nos parece, es bien conocido. Pero basta con profundizar un momento para descubrir algo que muchos pasan por alto. Lo que a menudo percibimos como un único relato de la creación, en realidad consta de dos historias distintas. Y estas historias, aunque estrechamente relacionadas, no son idénticas. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. En el sexto día de la creación, Dios pronuncia las palabras, y la humanidad aparece. Pero hay algo sorprendente en el lenguaje utilizado. No se trata de un acto personal de creación. No hay nombres, no se menciona un lugar específico y no hay detalles de intimidad personal. En cambio, es una declaración cósmica amplia. La creación de la humanidad, hombre y mujer, se describe de manera majestuosa como la culminación de toda la creación, puesta en marcha por un Dios que habla con autoridad y poder. La humanidad es creada a imagen de Dios para gobernar la tierra. Esta responsabilidad se nos confía para administrar el mundo que nos rodea. El tono de la narración es amplio, casi como si el Creador estuviera en la cima de una montaña, contemplando toda la creación, declarándola buena. Pero luego, cuando pasamos al segundo capítulo del libro del Génesis, el tono cambia drásticamente. El primer capítulo del Génesis describe el grandioso lienzo de la creación, donde Dios, como un gran artista, crea el universo y la vida con amplias pinceladas. Sin embargo, a partir del segundo capítulo, la perspectiva de la narración cambia radicalmente. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, leemos: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. De repente, el foco de atención se estrecha y la historia adquiere un carácter personal. Ya no es solo una declaración global sobre la creación del mundo. Dios no solo habla, sino que participa activamente en el proceso, formando al hombre del polvo de la tierra, como un escultor que da forma al barro con sus manos. El hombre, Adán, se presenta no solo como un detalle cósmico, sino como el resultado de un trabajo divino cuidadoso y hábil. Su creación tiene un carácter íntimo y contrasta marcadamente con el tono impersonal del primer capítulo. Dios, como un alfarero, moldea a Adán con amor y precisión, infundiéndole vida con su propio aliento. Este es un momento de profunda cercanía y enorme significado. Luego, en Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 22, vemos una imagen aún más conmovedora. Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Aquí se desarrolla un momento asombroso y profundamente personal. La mujer no es creada simultáneamente con el hombre, sino que procede de él, siendo creada de su costilla. Este acto no es solo un acto físico de creación, sino también simbólico, lleno de un profundo significado. La mujer no es simplemente otra creación. Es la compañera y socia del hombre, y su propia existencia está indisolublemente ligada a la de él. Este es un acto de creación profundamente personal y tierno, que enfatiza la unidad y la profunda conexión entre el hombre y la mujer.
una conexión que refleja la intimidad divina entre Dios y su pueblo. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿por qué existen dos relatos diferentes de la creación? En el primer relato, la humanidad es creada como un todo, hombre y mujer juntos. En el segundo, primero se crea al hombre, luego a los animales, y solo después a la mujer. ¿Es esto una contradicción, o se trata de algo completamente diferente? Académicos y teólogos han debatido este punto durante siglos. Algunos sostienen que el segundo capítulo del Génesis presenta una descripción más detallada, una ampliación de los eventos descritos en el primer capítulo, como una cámara que cambia de un plano general a un primer plano. Otros creen que son dos historias separadas, escritas desde diferentes puntos de vista o dentro de diferentes tradiciones, cada una ofreciendo su propio significado. Por ejemplo, en el primer capítulo, Dios es llamado Elohim, el poderoso creador, un título que enfatiza el poder y la majestad de Dios. Sin embargo, en el segundo capítulo, Dios es llamado Yahvé Elohim, lo que combina su título de poder con un nombre más íntimo, que indica una relación personal y de pacto con la humanidad. ¿Podrían estas diferencias en los nombres reflejar diferentes aspectos del carácter de Dios, revelados en diferentes momentos y contextos? Pero, quizás la pregunta más importante que debemos hacernos es la siguiente: ¿son estos relatos contradictorios o se complementan entre sí, ofreciendo una comprensión más profunda de la narrativa divina? Podría ser que el libro del Génesis, capítulo 1, y el libro del Génesis, capítulo 2, juntos nos revelen algo más profundo sobre nuestra naturaleza humana y nuestra relación con el Señor. Al reflexionar sobre estas preguntas, podemos descubrir nuevas verdades y capas de revelaciones que el Señor está dispuesto a abrir a través de estas dos historias de la creación del mundo. Cuanto más nos sumergimos en el libro del Génesis, más misterios de nuestra existencia se nos revelan. Algunos sugieren lo siguiente: el libro del Génesis, capítulo 1, presenta la creación amplia y global de la humanidad como especie, un decreto divino que abarca todo el cosmos. Pero cuando pasamos al libro del Génesis, capítulo 2, la narración cambia drásticamente, centrándose en un individuo específico, Adán. Él no es simplemente un hombre. Es elegido, colocado en el jardín del Edén, y se le confía una profunda tarea espiritual. El libro del Génesis, capítulo 1, nos muestra cuándo y cómo fue creada la humanidad. Pero el libro del Génesis, capítulo 2, revela por qué. Y aquí es donde se pone aún más interesante. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 5, leemos: aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había brotado ninguna hierba del campo, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Piensen en esto. No había hombre para labrar la tierra. ¿Por qué se dice esto? Podría ser que el Señor no solo creó a Adán porque la humanidad estaba lista para ser creada, sino porque aún no había nadie con un rol espiritual o agrícola que pudiera cuidar del Edén. Esto sugiere que la creación de Adán no fue simplemente la aparición del primer hombre. No, fue algo mucho más grande. Adán fue el primer administrador, el primero al que se le encomendó el cuidado de la creación, el primer sacerdote con una misión divina, el primer portador de la imagen al que se le confió una obra sagrada. Su papel no era simplemente existir. Consistía en cultivar, guardar y guiar espiritualmente el Edén. En este jardín, Adán no era solo un hombre entre los hombres. Era un hombre apartado, colocado en un espacio sagrado donde sus acciones tendrían un significado eterno. Ahora debemos preguntarnos, ¿fue Adán el primer hombre o fue el primer hombre llamado a un pacto divino? ¿Un hombre con una misión que afectaría a toda la humanidad? Adán no fue solo el primer ser creado en el jardín. Fue el primer hombre de pacto, elegido y destinado a administrar la creación del Señor. Esto le da a su existencia una profundidad que supera con creces el simple nacimiento biológico. El misterio de la creación, plasmado en dos narrativas de creación con diferentes matices pero con un único y gran enigma, ha cautivado las mentes de los teólogos durante siglos. Y a medida que profundizamos en este misterio, surge la pregunta: si Adán fue colocado en el jardín del Edén después de la creación de la humanidad, como se describe en el primer capítulo del Génesis, ¿quiénes eran esas personas que habitaban fuera de ese jardín paradisíaco? Ahora intentaremos explorar esta cuestión. Dirijámonos a un versículo apenas perceptible, pero de profundo significado, en el versículo 5 del segundo capítulo del Génesis. Dice: y no había hombre para que labrara la tierra.
En este momento de la narrativa de la creación, el mundo ya está formado. La tierra ha adquirido sus contornos, los ríos llevan sus aguas y todos los seres vivos que pueblan la tierra y los cielos han ocupado sus lugares. Sin embargo, algo importante aún falta. No solo la presencia de alguien, sino un papel humano específico. La palabra hebrea que designa aquí a hombre es Adán, y puede referirse a la humanidad en general, al hombre como representante de la especie, o incluso usarse como nombre propio. Pero es importante señalar que el versículo no afirma que no hubiera ningún ser vivo con apariencia humana. Dice que no había nadie que pudiera labrar la tierra. Esta distinción es crucial. Nos dice que Adán no fue creado simplemente porque no había nadie. Fue creado para cumplir una misión específica. Esta labor de la tierra no se limitaba a la jardinería o la agricultura. Encerraba un significado mucho más profundo. La palabra hebrea traducida como labrar es abad, que también significa servir o desempeñar un servicio. Por lo tanto, el papel de Adán no consistía solo en el trabajo físico de la tierra, sino también en la adoración y el servicio en una función sacerdotal. No era una simple ocupación. Era un trabajo sagrado, una vocación dotada de significado divino. Trasladémonos al versículo 15 del segundo capítulo del Génesis. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Prestemos atención a estos dos verbos, labrarlo y guardarlo. La palabra, labrar, es el mismo, abad, que ya hemos encontrado antes, que significa trabajar, servir, o desempeñar un servicio. La palabra, guardar, es chamar, que significa custodiar, proteger, o preservar. Estos dos verbos, abad y chamar, se utilizaron posteriormente para describir las responsabilidades de los sacerdotes en el tabernáculo, como se describe en los versículos 7 y 8 del tercer capítulo y en el versículo 26 del octavo capítulo del libro de Números, donde a los sacerdotes se les encomendó mantener la guardia del tabernáculo de reunión y realizar el servicio del tabernáculo. ¿Qué nos dice esto? Adán no realizaba un trabajo físico ordinario. Estaba ocupado en un servicio sagrado, un trabajo de templo. El Edén no era simplemente un jardín. Era un santuario, un prototipo del tabernáculo y del templo que aparecerían más tarde. Y Adán no era simplemente un jardinero. Era el primer sacerdote. Su papel consistía en servir a Dios en un lugar sagrado, protegerlo de la profanación y mediar entre la presencia divina de Dios y la tierra. Mírenlo desde otro ángulo. Adán fue creado no solo para existir, sino para administrar un espacio sagrado, para realizar un propósito divino y para mantener una relación de pacto con el Señor. Por eso, el segundo capítulo del Génesis no narra simplemente la creación de la humanidad en general, sino el nombramiento de un representante, un hombre llamado al liderazgo espiritual. ¿Fue Adán realmente el primer hombre desde el punto de vista biológico? Esta pregunta sigue generando debates. Sin embargo, parece más evidente que Adán fue el primer hombre del pacto, separado del resto de la creación para establecer relaciones divinas. Su historia no es simplemente un relato de cómo ser humano, es una narración de santidad, de la llamada a la obediencia, de la prueba en la elección y de la imposición de un destino espiritual a quienes le seguirían. Esta idea se puede ver en el Nuevo Testamento, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 45. Allí dice, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Adán, como primer representante de la humanidad en el jardín del Edén, anticipa a Cristo, el último Adán, que se convirtió en la cabeza de una nueva creación. Por lo tanto, la próxima vez que lean el versículo 5 del segundo capítulo del Génesis, no lo perciban simplemente como la creación del hombre, sino como el comienzo de una misión, una tarea divina que resonará a lo largo de la historia y que finalmente se cumplirá en Cristo. No fue simplemente la creación del hombre, fue el comienzo de un llamado sagrado que daría forma al destino espiritual de la humanidad. Continuando el estudio del libro del Génesis, la trama se vuelve cada vez más compleja. Anteriormente ya se discutió la idea de que los capítulos 1 y 2 del Génesis no solo narran la creación de la humanidad en un sentido amplio, sino también el llamado divino de un hombre específico, Adán, a establecer un pacto con el Señor. Ahora, la historia toma un giro inesperado. Volvamos al cuarto capítulo del Génesis, a la historia de los hijos de Adán, Caín y Abel. Esta historia, probablemente, les sea bien conocida.
Caín, consumido por la envidia ante la benevolencia del Señor hacia la ofrenda de Abel, ignora la advertencia de Dios y comete el primer asesinato. En el versículo 8 del cuarto capítulo del Génesis se dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Después de cometer el asesinato, el Señor reprende a Caín, pronunciándole una severa condena. Los versículos 11 y 12 del cuarto capítulo del Génesis dicen, ahora, pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, fugitivo y errante serás en la tierra. Pero luego sigue un pasaje que durante muchos siglos ha causado perplejidad a los lectores. Los versículos 13, 14, 15 y 16 del cuarto capítulo del Génesis, y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para poderlo soportar. He aquí que me echas hoy de la tierra, y me esconderé de tu presencia, y seré errante y fugitivo en la tierra. Y cualquiera que me halle, me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y puso el Señor señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y salió Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Edén. Detengámonos en este punto. Caín pronuncia la frase, cualquiera que me halle, me matará. Pero pensemos. ¿A quién teme exactamente Caín? En el momento actual de la narración, solo se nos han presentado Adán, Eva y Abel, que ya no vive. ¿Quiénes son estas otras personas a las que teme Caín, suponiendo que puedan matarlo? ¿Y por qué esta pregunta es tan importante? La situación se vuelve aún más intrigante. En el libro del Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 17, se dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. ¿Acaso Caín tiene esposa e hijo? Y, lo que es aún más sorprendente, construye una ciudad. ¿Para qué necesita Caín, uno de los pocos habitantes de la tierra en ese periodo de tiempo, construir una ciudad? ¿Quién habita esta ciudad que construye Caín? ¿Y de dónde vinieron todas estas otras personas? Estas líneas generan preguntas profundas. Si Adán y Eva son los primeros humanos, y Abel ya está muerto, ¿quién más podría estar cerca para que Caín sintiera miedo? ¿Y quiénes son estas otras personas por las que Caín podría preocuparse, aquellos que podrían querer vengarse? La narración no proporciona respuestas directas a estas preguntas. Y en esto radica el misterio. El texto no nos da detalles sobre otras personas fuera del jardín. Solo conocemos a Adán, Eva, Abel, y ahora a Caín. Sin embargo, aquí Caín habla de miedo a ser asesinado, de una esposa, de una ciudad y de la tierra de Nod, situada al este del Edén. Todo esto insinúa algo más. ¿Pudieron existir otras personas fuera del Edén? Personas que no formaban parte de la historia inmediata de la creación de Adán y Eva. ¿Pudieron existir otras personas o seres fuera del jardín, con los que aún no estábamos completamente familiarizados? La narración plantea más preguntas que respuestas, incitando a una reflexión más profunda sobre lo que se insinúa, pero no se dice directamente. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué el libro del Génesis guarda un silencio tan intencionado sobre ellas? Estas preguntas no tienen soluciones sencillas, pero abren un camino para explorar las capas ocultas de la narración. Continuando esta investigación, se pueden descubrir respuestas que desafían todo lo que sabíamos sobre el origen de la humanidad. Este pasaje ha provocado debates durante muchos siglos, impulsando a académicos, teólogos y lectores curiosos a reflexionar sobre su significado. Consideremos algunas de las versiones que se han propuesto a lo largo de los siglos. Versión número 1. Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos no nombrados. Esta es una explicación bastante común. En el libro del Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 4, está escrito, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Así pues, una de las explicaciones es que Caín pudo haber tomado por esposa a una de sus hermanas, nacida más tarde y no mencionada por su nombre. Esto parece bastante lógico, pero genera nuevas preguntas. ¿Consideraría la audiencia temprana del libro del Génesis el incesto como aceptable? ¿O el narrador haría una nota al pie para aclarar y evitar malentendidos? Esta teoría es simple, pero deja más preguntas que respuestas.
La segunda posibilidad, existían otras personas fuera del Edén. Esta hipótesis sugiere una historia más compleja. Adán y Eva no fueron los únicos seres humanos jamás creados. Más bien, fueron la primera pareja con la que Dios estableció un pacto y colocó en el jardín del Edén. Se sugiere que otras personas podrían haber habitado en otros lugares de la tierra, creadas de acuerdo con la narrativa más amplia del primer capítulo del Génesis, donde Dios creó a la humanidad a su imagen. Adán, por su parte, fue formado por separado para cumplir una misión divina específica en el Edén. Según este punto de vista, las personas a las que Caín temía, así como su esposa, podrían provenir de esta población humana más grande, que existía fuera del jardín. La ciudad construida por Caín bien podría haber sido habitada por estas otras personas, y no por los descendientes de Adán. Esta teoría no es nueva. Muchos estudiosos y teólogos, incluso en el judaísmo y el cristianismo primitivos, propusieron la llamada teoría de la doble creación. El primer capítulo del Génesis describe la creación de la humanidad en general, y el segundo capítulo se centra en la elección de Adán como el primer líder espiritual. Adán no es el primer representante de la especie Homo sapiens, sino el primer hombre elegido por Dios para habitar en un lugar sagrado en pacto con él. Detengámonos un momento a pensar en esto. Caín, tras cometer su crimen, abandonó la presencia del Señor. Esto significa que en algún momento se comunicó con Dios, viviendo en el jardín. Pero después de su rebelión, fue expulsado y se dirigió a un lugar llamado Nod, que significa vagabundeo. Es asombroso pensar en ello. El exilio de Caín no es simplemente a un lugar deshabitado. Es a un mundo fuera del Edén. Como si la Sagrada Escritura insinuara algo más profundo, que la historia de la humanidad no comenzó ni terminó en el Edén, y que en la historia temprana de la humanidad hubo más capas de las que vemos desarrollarse dentro de los muros del jardín. Podemos encontrar ecos de esto también en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26, el apóstol Pablo escribe: «De un solo hombre hizo a todas las naciones para que habitaran toda la tierra». Algunos interpretan las palabras, una sola sangre, como una indicación de Adán, viendo en ello una referencia directa a su papel como progenitor de toda la humanidad. Pero otros creen que Pablo habla en un sentido más amplio sobre el origen común de la humanidad, enfatizando nuestras raíces compartidas, y no una línea cronológica o geográfica estricta. Esta interpretación más amplia sugiere unidad, no una adhesión literal a la cronología. Entonces, ¿qué significado tiene esto para nosotros en el tiempo presente? Es importante entender lo siguiente: el cuarto capítulo del Génesis no solo registra el primer asesinato de la historia, sino que también nos abre un mundo que se extiende más allá del jardín del paraíso. Es un mundo donde la gente vive, construye ciudades y donde la violencia echa raíces. Es un mundo que el Todopoderoso permitió que se desarrollara, al mismo tiempo que decidió interactuar con la humanidad a través de una línea genealógica específica, comenzando con Adán, luego continuando a través de Set, Noé, y en última instancia, conduciendo a Jesucristo. En este contexto, la historia de Caín abre la perspectiva de que Adán pudo no haber existido en soledad, sino que fue separado por el Todopoderoso para cumplir una misión sagrada. Esta misión debía continuar a lo largo de muchas generaciones, siendo una misión de redención y de relaciones divinas que llega hasta nuestros días. En última instancia, la historia de Caín sirve como un recordatorio de que en nuestra historia se esconde mucho más de lo que vemos en la superficie. Existe una narrativa más amplia e implícita del plan divino y de la relación de la humanidad con Dios, que se desarrolla también en este momento. Consideremos más de cerca el idioma hebreo, en el que las verdades profundas a menudo se esconden en las sutilezas de la pronunciación de las palabras. A veces, las revelaciones más poderosas no surgen de lo que leemos en las traducciones, sino de lo que está incrustado en el propio idioma antiguo. Tomemos, por ejemplo, la palabra Adán. Es una de las palabras más significativas, pero a menudo mal entendidas, en los capítulos iniciales del libro del Génesis. En hebreo, la palabra Adán puede referirse no solo a un nombre propio, sino también a la designación de ser humano, humanidad, o incluso toda la humanidad en su conjunto. Los malentendidos surgen cuando intentamos atribuir a la palabra un solo significado, mientras que posee varios niveles de sentido. La verdad resulta ser mucho más profunda que una simple traducción. Volvamos al primer capítulo del Génesis, versículos 26 y 27, donde dice: «Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano, Adán, a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y creó Dios al ser humano, Adán, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó».
Aquí la palabra, Adán, se refiere claramente a la humanidad en general, tanto al género masculino como al femenino. No hay mención de una persona específica, un jardín, polvo o una costilla. En cambio, vemos una amplia declaración sobre la esencia humana, sobre todos nosotros como portadores de la imagen de Dios. En este contexto, Adán no es un individuo separado, sino una representación de toda la humanidad. Esto subraya la dignidad y el valor sagrado de toda la humanidad como reflejo de la imagen de Dios. Sin embargo, cuando pasamos al segundo capítulo del Génesis, se produce un cambio. El versículo 7 del segundo capítulo del Génesis dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre, a Adán, del polvo de la tierra. Aquí nos encontramos con un cambio. A Adán, se refiere a un individuo concreto, Adán, el hombre designado. Ya no se trata simplemente de la humanidad, sino de Adán, el único ser personal, destinado a desempeñar un papel especial en la historia de la creación. Este sutil pero significativo cambio en el lenguaje marca un punto de inflexión en la narración. En el primer capítulo del Génesis se describe la creación de la humanidad en general, tanto hombres como mujeres, creados a imagen y semejanza de Dios, con la orden de fructificar y poblar la tierra. Sin embargo, en el segundo capítulo la atención se centra en un hombre concreto, Adán, elegido y puesto en el jardín del Edén para cumplir una misión especial. Posiblemente, el primer capítulo narra la creación de la humanidad en su conjunto, mientras que el segundo capítulo se centra en el destino de Adán, dotado de un propósito de pacto único. Si esto es así, Adán no es necesariamente el primer hombre. Más bien, pudo haber sido el primer hombre al que se le encomendó una tarea divina, que recibió instrucciones y mandamientos específicos y que fue consciente de la magnitud de las consecuencias de sus acciones. No se excluye la posibilidad de que el Adán del primer capítulo y el Adán del segundo capítulo sean personas diferentes. Quizás el primer Adán representa a toda la humanidad, y el segundo Adán es una persona separada, elegida para cumplir una tarea única. Estas preguntas requieren un estudio cuidadoso para comprender la verdadera profundidad de la historia que se desarrolla en las páginas del libro del Génesis. ¿Y si la clave para desentrañar el misterio reside en el propio lenguaje original, esperando a que la descubramos? Esta teoría se vuelve aún más convincente si tenemos en cuenta otro detalle importante, a menudo pasado por alto. En el versículo 5 del segundo capítulo del Génesis se dice: «Y no había hombre para que labrara la tierra». Sin embargo, no se trata solo de la necesidad física de alguien que pudiera trabajar la tierra. Las palabras hebreas, abad, y chamar, utilizadas aquí tienen un significado sagrado. Son términos sacerdotales, relacionados con la administración espiritual. Dios no buscaba simplemente a una persona capaz de ocupar un espacio físico. Buscaba un administrador espiritual, alguien que pudiera asumir la responsabilidad no solo de la tierra, sino también de la misión divina que él estaba a punto de iniciar. La tarea que tenía por delante era mucho más ambiciosa que un simple trabajo físico. Era un servicio sagrado, inseparable del plan cósmico de Dios. Ahora demos un paso atrás y consideremos el contexto más amplio, que cambia radicalmente nuestra percepción de esta historia. En el libro de Job, en el capítulo 38, versículos del 4 al 7, Dios pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan a coro todas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Este pasaje nos da una idea del grandioso trasfondo cósmico de la creación del mundo. Insinúa un tiempo anterior a la aparición de Adán, cuando Dios sentaba las bases de la tierra, y cuando seres divinos, los Ben Elohim, ya estaban presentes, alabando las obras de Dios. Estos Ben Elohim no son humanos. Son entidades espirituales, parte del Consejo Celestial de Dios, que existían antes de los acontecimientos descritos en el Jardín del Edén. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que la historia narrada en el libro del Génesis no se desarrolla en el vacío. Adán no aparece simplemente en un mundo vacío. Sale a un escenario cósmico, ya lleno de orden divino y seres espirituales. La narración que comienza con Adán tiene capas que se extienden mucho más allá del Edén, adentrándose en la eternidad. Quizás el propio Edén no era toda la tierra, sino un lugar sagrado, un templo divino donde el cielo y la tierra se encuentran. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 13 y 14, se encuentra otra clave de este misterio. Dios habla del Edén, mencionando: en Edén, el jardín de Dios, estabas en el santo monte de Dios.
El Edén se presenta no solo como un jardín, sino como un santuario montañoso. Un lugar donde residía la presencia divina de Dios. La idea de Dios. Esta es una gran concepción. Adán es un concepto multifacético. Aunque puede referirse a un individuo concreto, también simboliza a toda la humanidad en su conjunto. Y el Edén no es simplemente un lugar geográfico, es, quizás, la puerta de entrada al plan divino, un espacio donde lo humano y lo divino se cruzan. Cuanto más profundamente nos sumergimos en el estudio del lenguaje, más verdades ocultas revelan los textos bíblicos. La narración de Adán no es un relato de la evolución humana en un sentido biológico. Es una narración de la vocación espiritual, de una elección divina que va más allá de la biología. La historia de Adán es la historia del género humano, elegido espiritualmente para cumplir una misión sagrada. De hecho, las capas profundas del libro del Génesis, ocultas en el lenguaje, apuntan a una comprensión más profunda del plan divino para nosotros. Ahora llegamos a la fascinante interconexión entre ciencia y fe, donde la genética, la antropología y la teología convergen, planteando la misma pregunta importante. Si Adán no fue el único ser humano, ¿cuál fue su papel único en la historia de la redención concebida por Dios? Al explorar el misterio de Adán, nos damos cuenta de que la Biblia no es la única fuente que participa en este diálogo. La ciencia y la genética modernas abren nuevas perspectivas, algunas de las cuales resuenan sorprendentemente con las antiguas preguntas que ya hemos descubierto en la Sagrada Escritura. Examinemos más de cerca dos conceptos particularmente intrigantes del campo de la genética: la Eva mitocondrial y el Adán del cromosoma Y. Estos términos, quizás, suenen bíblicos, pero no fueron concebidos inicialmente para ello. La Eva mitocondrial es la mujer más reciente de la que todos los seres humanos vivos heredaron su ADN mitocondrial. De manera similar, el Adán del cromosoma Y es el antepasado común masculino más reciente del que todos los hombres heredaron su cromosoma Y. Pero aquí está la intriga. Estas dos figuras no vivieron en la misma época. No fueron una pareja casada y no fueron necesariamente los primeros seres humanos. En cambio, representan a los antepasados comunes más recientes de dos líneas genéticas diferentes. Según la mayoría de las estimaciones científicas, se considera que la Eva mitocondrial vivió hace aproximadamente entre 150.000 y 200.000 años, probablemente en África Oriental. El Adán del cromosoma Y, por otro lado, se estima que vivió hace entre 60.000 y 300.000 años, dependiendo del modelo utilizado. Estos marcos temporales no coinciden con la cronología tradicional presentada en el libro del Génesis. Y esta discrepancia es importante, ya que sugiere que la historia del libro del Génesis, quizás, no tiene como objetivo proporcionar una cronología biológica, sino más bien una verdad teológica, una explicación de nuestro origen espiritual, y no una descripción científica de la evolución de la humanidad. En el proceso de comprender los misterios de la creación, a menudo surgen preguntas que requieren un enfoque delicado, especialmente cuando se trata de la relación entre el conocimiento científico y los dogmas religiosos. Una de estas preguntas se refiere a la interpretación de la narrativa bíblica de la creación del hombre a la luz de las concepciones modernas de la evolución. De hecho, no podría ser que la Sagrada Escritura no narra sobre los primeros representantes del género humano desde el punto de vista de la ciencia, sino sobre aquellos que primero entraron en pacto con el Señor Dios. Para aclarar esta cuestión, volvamos al 5º capítulo de la Epístola a los Romanos, versículo 12. En este pasaje de profundo significado, el apóstol Pablo escribe: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en él. Este texto introduce el concepto de lo que se conoce como la jefatura federal. Adán se presenta aquí como representante de toda la humanidad. Al apóstol Pablo no le interesan las cuestiones de genética o de la estructura del ácido desoxirribonucleico, sino las consecuencias espirituales de la caída. Cuando dice que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, no quiere decir que Adán fuera el único hombre en la tierra. Afirma que Adán fue el primer hombre que asumió la responsabilidad en el marco de las relaciones de pacto con Dios. Él fue el primero en recibir la ley moral, y lamentablemente, el primero en violarla. Por eso, Adán es importante no como antepasado genético de toda la humanidad, sino como la fuente de la conciencia del pecado, como el comienzo del exilio espiritual de los hombres. Para ilustrarlo, podemos usar la analogía de Noé. No todas las personas que viven hoy son descendientes genéticos directos de los hijos de Noé. Sin embargo, en la narrativa bíblica,
Noé actúa como un eslabón de unión entre la humanidad antes y después del diluvio universal, como un pacto. De manera similar, Adán desempeña su papel exclusivo. No es simplemente uno de los hombres en el jardín del Edén. Simboliza el punto de partida de la responsabilidad espiritual, aquel a través del cual el pecado y la muerte penetraron en el mundo. Ahora intentemos unir los datos científicos y las perspectivas teológicas. La ciencia afirma que los seres humanos existieron en grandes grupos y que la humanidad surgió como resultado de procesos evolutivos largos y complejos. Los antepasados genéticos, en esencia, son más estadísticos que prototipos individuales. Al mismo tiempo, la teología nos dice que el Señor Dios entabló una relación personal con la humanidad. Estas relaciones implicaron una elección moral, y la historia de Adán marca el comienzo de la caída espiritual de los hombres. Como se dice en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es a través de este prisma que el apóstol Pablo mira el mundo. Adán no es simplemente el primer hombre. Es el primer prototipo de la humanidad caída, así como Jesucristo es el prototipo de la humanidad redimida. Y si Adán está llamado a explicar no el origen biológico de nuestra especie, sino cómo el corazón humano se quebró espiritualmente. En tal caso, el libro del Génesis no es un tratado científico, sino una narración sagrada que explica por qué necesitamos redención. Una vez que comenzamos a comprender esto, nos damos cuenta de que el jardín del Edén no es simplemente un lugar en un momento determinado, sino un símbolo de la unidad perdida, de la ruptura entre la humanidad y el Señor Dios. Esta es la verdad espiritual profunda que revela el libro del Génesis, y contiene la clave para comprender por qué todos necesitamos la redención que se nos ofrece a través de Jesucristo. En la era anterior al nacimiento de Jesucristo, haremos un fascinante viaje a las profundidades del pensamiento antiguo para explorar las concepciones de los primeros pensadores sobre el mundo que existía antes de la aparición de Adán. ¿Pudo el jardín del Edén coexistir con otras civilizaciones, o era un reino completamente separado, diferente de los orígenes de toda la humanidad? Estas preguntas dan lugar a algunas de las teorías más intrigantes y controvertidas del pensamiento bíblico. Una de estas teorías, conocida como preadamita, desafía la comprensión tradicional del lugar de Adán en la historia de la creación del mundo. Sugiere la posibilidad de que antes de Adán o incluso simultáneamente con él existieran otros seres humanos. Sin embargo, la distinción clave radica en que Adán, aunque no fue necesariamente el primer hombre en principio, se convirtió en el primero en establecer una relación de pacto con Dios. En otras palabras, Adán no fue simplemente el primer ser creado, sino también el primer elegido, el primer sacerdote, el primer portador de la imagen divina, dotado de una tarea especial, y el primero en llevar la carga de la responsabilidad moral. Esto plantea una pregunta importante: si Adán no fue el primer hombre, ¿cómo afecta esto a la lectura tradicional del libro del Génesis? ¿Fue realmente el Edén el comienzo de la humanidad, o marcó el comienzo de algo completamente diferente? ¿Y si antes de Adán existieron otros seres humanos, cuál fue su papel en el plan de Dios? Las consecuencias de esta pregunta van mucho más allá de la simple curiosidad. Pueden cambiar nuestra comprensión del origen del hombre y del plan de redención de Dios. Dirijámonos a un versículo particularmente interesante del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18. En él se dice: porque así dice el Señor, el Creador de los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para que fuera habitada. La frase, no la creó para que estuviera vacía, en hebreo se traduce como, no vacía, no informe, no caótica. Esta es la misma expresión que se usa en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2, donde la tierra se describe como, sin forma y vacía. Surge la pregunta: ¿creó Dios la tierra en un estado de caos? ¿O es posible que antes de la creación de Adán ocurriera algún evento que llevara la tierra a tal estado? Estas preguntas nos sumergen en profundas reflexiones teológicas, invitándonos a considerar la inmensa escala de la creación de Dios y el lapso de tiempo cósmico que se extiende mucho más allá de nuestras concepciones iniciales. ¿Y si la historia de Adán no es el comienzo de la humanidad, sino el comienzo del plan de Dios para la redención y el regreso de la humanidad? ¿Pudo el mundo, tal como lo conocemos, ser el resultado de una restauración divina, y no de un origen divino? A lo largo de los siglos, esta pregunta ha inquietado las mentes de los antiguos pensadores judíos y cristianos,
generando profundas reflexiones y revelaciones místicas. En el ámbito de la antigua literatura mística judía, especialmente en la enseñanza cabalística, existe la fascinante idea de que antes del mundo que conocemos existieron otros mundos. Según esta creencia, estos mundos anteriores fueron espiritualmente destruidos o colapsaron, lo que llevó a un reinicio divino de la creación. Algunos rabinos judíos reflexionaron sobre mundos que existieron antes de Adán, o incluso sobre seres creados antes de la aparición de la humanidad, quizás intentando explicar las extrañas lagunas y contradicciones encontradas en el libro del Génesis. Los primeros pensadores cristianos también reflexionaron sobre cuestiones similares. No fue solo un debate judío. Fue un diálogo más amplio que tocó la esencia de la teología cristiana primitiva. Recurramos a dos mentes destacadas de la Iglesia primitiva para comprender sus puntos de vista. Orígenes, que vivió aproximadamente desde el año 184 hasta el 253 de nuestra era. Uno de los primeros teólogos cristianos, sugirió la existencia de un mundo espiritual preexistente. Orígenes enseñaba que las almas existían antes de ser encerradas en cuerpos humanos, y que la historia de la creación del mundo en el libro del Génesis es simbólica, representando una caída espiritual al ser material. Aunque sus ideas fueron controvertidas y finalmente rechazadas por la Iglesia, Orígenes abrió a los cristianos la posibilidad de considerar una interpretación más profunda y mística de la narrativa del libro del Génesis, desafiando la visión literal que prevalecía en ese momento. Agustín de Hipona, que vivió aproximadamente desde el año 354 hasta el 430 de nuestra era, otra figura significativa en la teología cristiana, sostuvo un punto de vista diferente. Agustín creía que los días de la creación en el libro del Génesis no eran periodos literales de 24 horas, sino más bien representaciones simbólicas del orden y el designio divino. Él enfatizó que la narrativa del libro del Génesis debe entenderse más como una narración espiritual que como una explicación científica. Aunque Agustín no aceptó completamente la teoría de la existencia de un mundo antes de Adán, reconoció el misterio que rodeaba lo que sucedió antes de Adán y las posibles verdades ocultas en la historia del libro del Génesis. Para Agustín, incluso el pensamiento cristiano primitivo reconocía que el Génesis no era simplemente un registro científico cronológico, era un rico lienzo teológico. Al considerar estas antiguas teorías y profundizar en los matices del texto hebreo, comenzamos a ver una imagen mucho más amplia. El jardín del Edén, quizás, no sea el origen prístino e intocado de la humanidad, sino más bien un espacio sagrado donde comienza a desarrollarse el plan de redención de Dios. Un espacio donde el designio divino y la responsabilidad humana se cruzan en una relación de pacto que da forma a la trayectoria de toda la historia humana. La idea de que algo pudo haber existido antes de Adán, algo que llevó al caos del que leemos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2, nos obliga a reconsiderar el mismo fundamento de nuestra comprensión de la creación. Así pues, volviendo al propio libro del Génesis, reflexionemos sobre la posibilidad de que el jardín del Edén fuera una especie de templo, situado entre otras naciones. Prestemos especial atención a Génesis, capítulo 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Es importante señalar que en este punto de la narración no se dice que Dios creara la tierra en ese mismo momento. La tierra ya había sido creada anteriormente. En cambio, Dios crea un huerto específico, en un lugar específico, a saber, al oriente, en la región conocida como Edén. Esta circunstancia indica que el Edén no era toda la tierra, sino más bien un espacio localizado, sagrado, un lugar especial, dotado de un significado particular. Muchos investigadores tienden a describir el Edén como una especie de templo, un lugar donde Dios se encuentra con la humanidad. Incluso en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 y 14, se habla del Edén utilizando imágenes de templo, describiéndolo como la montaña de Dios. Esto genera una posibilidad muy intrigante. El Edén, muy probablemente, estaba separado del resto del mundo, representando un santuario santo, donde Adán desempeñaba el papel de primer sacerdote y guardián. Fuera del Edén podían existir otras personas, otras tierras, y una historia humana más amplia, en la que el libro del Génesis no se centra. ¿Pero por qué? Pues porque el propósito del libro del Génesis no es proporcionar una descripción exhaustiva de todo el mundo, sino centrarse en el pacto establecido entre Dios y la humanidad. Y aquí surge la pregunta lógica, ¿por qué tanta atención precisamente a Adán? La respuesta es simple, la historia de Adán es una historia de responsabilidad,
de relaciones y del origen del pecado. Como se dice en la Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán no es un hombre cualquiera. Es una figura, un representante de toda la humanidad. Marca el comienzo de la humanidad bajo la guía divina, con la posibilidad de obedecer o de rebelarse. Así pues, aquí está la pregunta más global: ¿fue Adán colocado en una creación completamente nueva? ¿O fue colocado en un espacio sagrado, dentro de un mundo ya habitado, como el primer mensajero espiritual de la humanidad? En cualquier caso, la idea principal del libro del Génesis queda meridianamente clara. No se trata en absoluto de la cantidad de población o de los marcos temporales paleolíticos. Se trata del primer pacto de Dios con la humanidad. Un pacto que comienza con un hombre, en un jardín, con un único mandamiento. En esto reside la esencia de toda la historia. No solo la creación del mundo, sino el comienzo del viaje espiritual de la humanidad bajo la guía divina de Dios. A continuación, exploraremos cómo el papel de pacto de Adán anticipa la aparición del gran Adán, Jesucristo, y por qué esta antigua historia sigue dando forma al destino de la humanidad hasta el día de hoy. Demos un pequeño paso atrás y consideremos una vez más el punto clave. ¿Existieron otras personas antes, durante o después de Adán? La Biblia es clara en una cosa: el papel de Adán es completamente único. Quizás no sea el primer hombre biológico a los ojos de la ciencia, pero a los ojos de la Sagrada Escritura, Adán es el primer representante espiritual de la humanidad. Su significado es inmensamente profundo, y su historia sigue siendo central en la narrativa redentora de la Biblia. Profundicemos en lo que el apóstol Pablo nos comunica acerca de Adán y Jesús en sus escritos. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, Pablo afirma: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí no vemos simplemente una hermosa yuxtaposición. Pablo traza una clara línea teológica entre dos personalidades cruciales en la historia de toda la humanidad: el primer Adán, creado del polvo de la tierra, y el último Adán, venido del cielo. Es importante notar que Pablo no llama a Jesús el segundo Adán. Lo nombra precisamente el último Adán. ¿Por qué es esto tan importante para comprender la esencia? Porque la Sagrada Escritura no es simplemente una historia sobre individuos separados. Es una narración sobre dos puntos de partida, dos comienzos y dos caminos de desarrollo diferentes. Adán simboliza la fuente del pecado, la muerte y la alienación del Todopoderoso. En la Epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 17, esta idea se expresa de manera especialmente vívida: porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por uno solo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La caída de Adán no fue solo su tragedia personal. Se convirtió en un legado para toda la humanidad. Su pecado nos arrastró a todos a un torbellino de destrucción, vergüenza, arduo trabajo y finitud del ser. Pero Jesús no solo resucitó de entre los muertos. Nos elevó a todos consigo a un nuevo legado. Un legado de libertad, restauración, pacificación y vida eterna en el reino de los cielos. Adán no es simplemente un personaje de la historia antigua, una especie de rareza histórica. Es el punto de partida de la lucha espiritual que la humanidad ha librado durante muchos siglos. En Adán vemos el reflejo de la imagen de Dios, la tentación de apoderarse de lo prohibido y las terribles consecuencias a las que conduce la desobediencia. El libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19, nos recuerda: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La desobediencia de Adán condenó a toda la humanidad a un ciclo interminable de muerte y separación del Señor. Pero Jesús anula esta maldición, concediendo esperanza de salvación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 25, él proclama: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Donde Adán trajo el exilio, Jesús nos devuelve a casa. Donde Adán trajo el arduo trabajo, Jesús ofrece el tan anhelado descanso. Donde Adán trajo la muerte, Jesús concede la vida eterna. Noten que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 38, la genealogía de Jesús se remonta a Adán, hijo de Dios. Esto no es simplemente un registro de parentesco.
Es una narración espiritual de enorme importancia. Jesús, como verdadero Hijo de Dios, entra en esta genealogía quebrantada para redimir cada pecado y cada transgresión, cuyo inicio fue Adán. Desde el jardín del Edén hasta los sufrimientos de la cruz de Jesús, los paralelismos son simplemente asombrosos. En el jardín del Edén, Adán se dijo, sí, a sí mismo y un rotundo, no, a Dios. En el jardín de Getsemaní, Jesús dijo, sí, a la voluntad del Padre Celestial, y no, a sus propios deseos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 42, él elevó una oración, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La desobediencia de Adán transformó un paraíso floreciente en un desierto sin vida. Pero la obediencia de Jesús transformó ese desierto en una puerta que conduce de regreso al jardín del paraíso. Con su vida, su muerte martirial y su resurrección, Jesús no solo anuló la maldición que Adán había atraído sobre la humanidad, sino que también nos abrió el camino a la restauración en el paraíso original, en nuestro hogar eterno con Dios. La historia del primer hombre, Adán, no es simplemente una narración sobre el comienzo del género humano, es, ante todo, el punto de partida del camino espiritual de toda la humanidad. Sin embargo, en Cristo, a quien se llama el último Adán, cada persona encuentra la resolución definitiva de la lucha eterna. Gracias a Jesús, las personas no solo reciben vida física, sino también espiritual, llena de abundancia, eternidad y armonía. Por eso la historia de Adán, a pesar de su antigüedad, sigue determinando el destino de cada persona. El mensaje de la historia de Adán es mucho más profundo que un simple relato de un hombre que cometió un error. Revela la esencia misma de la existencia humana. El fracaso de Adán no es simplemente su propio error personal, simboliza la lucha a la que se enfrenta cada ser humano. Es la confrontación entre la libertad y la obediencia, el amor y la rebelión, el destino y la soberbia. Y Jesús, el último Adán, ofrece no solo el perdón, sino también la creación de algo completamente nuevo. Como proclama el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, Adán cometió un error, pero el plan original del Creador nunca fue alterado. Desde el jardín del Edén hasta el Calvario, desde el polvo de la tierra hasta la gloria celestial, la Sagrada Escritura narra la historia de dos Adanes. Y a cada persona se le ofrece hacer la transición del primer Adán al segundo, el último. Entonces, ¿por qué la historia de Adán, a pesar de su antigüedad, sigue resonando tan vivamente en los corazones de las personas modernas? ¿Por qué es tan importante entender si Adán fue el primer hombre biológico o el primer hombre que hizo un pacto con el Señor? La respuesta es simple, el propósito del libro del Génesis nunca fue resolver disputas científicas. Su tarea siempre ha sido revelar el corazón de Dios y el propósito de la humanidad. La cuestión de si Adán fue realmente el primer hombre no concierne solo a la antropología, sino también a la teología. Si nos centramos exclusivamente en los aspectos biológicos, Adán aparecerá como un mero antepasado primitivo, uno de los homínidos en la larga cadena de la evolución. Sin embargo, si consideramos a Adán a través del prisma del plan divino, se convierte en un símbolo de destino espiritual, responsabilidad moral e identidad de pacto. El libro del Génesis no solo narra eventos del pasado, explica por qué los seres humanos están aquí, en la tierra. En el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 9, dice, «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Dos árboles simbolizan dos caminos: la comunión eterna con el Creador y la determinación autónoma del bien y del mal. Esto no es simple jardinería antigua, es un reflejo del drama que se desarrolla en el alma de cada ser humano. ¿Confían las personas en la sabiduría de Dios o intentan depender de su propia razón? ¿Buscan vivir en armonía con el Creador o se rebelan, eligiendo su propio camino? Por eso Adán tiene tanta importancia. No porque haya determinado el color del cabello, la estatura o el conjunto cromosómico del hombre moderno, sino porque es un reflejo de la condición humana. La historia de Adán refleja la tensión que experimenta cada ser humano entre la libertad y la obediencia, el amor y la rebelión, el destino y la soberbia. Al contemplar la figura de Adán, nos vemos reflejados a nosotros mismos. Al igual que él, estamos llamados a administrar los dones que se nos han confiado desde lo alto.
Se nos han asignado espacios sagrados donde se nos concede libertad, pero también se establecen límites. Escuchamos la voz divina, pero a menudo preferimos atender a nuestros propios deseos. Y, como Adán, buscamos refugio entre los árboles, echamos la culpa y ocultamos nuestra vergüenza. En el tercer capítulo del libro del Génesis, en el versículo 8, encontramos uno de los episodios más tristes de la Sagrada Escritura. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El Creador una vez compartía la comunión con su creación, pero ahora esta creación se esconde en los brazos del miedo y la vergüenza. Pero hay buenas noticias. Incluso después de la caída, Dios pregunta, ¿dónde estás? Esta pregunta, que resuena a través de los siglos, no se hace porque el Todopoderoso ignore nuestro paradero, sino porque nosotros mismos hemos olvidado quiénes somos. La historia de Adán no es simplemente una narración de un fracaso personal, es la historia de toda la humanidad. Es un relato de los viajes del corazón humano, de la lucha entre la obediencia y la rebelión, entre el amor y el miedo. Pero incluso en nuestro quebrantamiento espiritual, Dios nos llama de vuelta, así como llamó a Adán en el jardín. La invitación no es simplemente contemplar el fracaso de Adán, sino vernos a nosotros mismos en su historia y reconocer que la respuesta a la pregunta divina, ¿dónde estás?, es un llamado al regreso, a la restauración y a la renovación de la comunión con el Creador. Este mensaje resuena a través de las páginas de la Escritura desde el Génesis hasta la cruz del Calvario, invitándonos a volver a casa. Si Adán fue el primer hombre en sentido biológico o simplemente el primero a quien Dios llamó por su nombre, la verdad permanece inalterable, la humanidad fue creada para la comunión con Dios. La tragedia del Génesis no radica solo en el consumo del fruto prohibido, sino en la pérdida de esa relación. Esta es la esencia de la historia, que no trata solo de polvo, costillas y árboles, sino del corazón del Creador que crea, llama y redime. En el sexto capítulo del profeta Oseas, en el versículo 7, leemos, pero ellos, como Adán, traspasaron el pacto. Adán no era simplemente un hombre, era un socio en un pacto que fue quebrantado. Pero, gracias a Jesús, el último Adán, este pacto fue restaurado. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esta historia es también tu historia. No se trata del origen biológico, sino del camino espiritual. No se trata de cómo fuiste creado, sino de por qué fuiste creado. En el jardín del Edén, en la elección de Adán, vemos el principio de todo. Pero en la obediencia de Cristo vemos un nuevo principio, abierto para todos. Al viajar por las vastas extensiones del Génesis, la teología, la ciencia y la historia, una cosa se hace evidente, los misterios permanecen. ¿Podrán futuros descubrimientos arqueológicos arrojar luz sobre la vida de la humanidad temprana? ¿Podrá el análisis lingüístico de los textos hebreos antiguos proporcionar una comprensión más clara de las intenciones de los autores originales? ¿Podrá un estudio más profundo de la literatura antigua, desde las tablillas sumerias hasta los mitos mesopotámicos, ofrecer más contexto cultural para comprender el Génesis? Sin duda. Los eruditos bíblicos, antropólogos, lingüistas y arqueólogos continúan abriendo nuevos horizontes de comprensión. Y cada descubrimiento nos recuerda que la palabra de Dios no es simplemente antigua, sino que está viva y es relevante. La Sagrada Escritura, específicamente la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos recuerda que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Incluso con los descubrimientos modernos, como marcos temporales más precisos, traducciones claras, análisis de secuencias de ADN y reconstrucciones históricas, la verdad más profunda contenida en el libro del Génesis ya ha sido revelada. No requiere ni un microscopio ni excavaciones arqueológicas, sino solo un corazón humilde. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, se dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. En estas palabras resuena el eco del Edén, un llamado que se escuchó entre los árboles después de la caída. Este es el latido del corazón que subyace a la historia de Adán. No solo de un hombre que vivió en un pasado lejano, sino de un espejo que nos refleja a cada uno de nosotros hoy. Adán no es solo una figura histórica, sino también un símbolo de toda la humanidad. Como Adán, cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito. Como a Adán, se nos ha dado libertad y se nos ha encomendado responsabilidad.
Como Adán, hemos conocido tanto la belleza como la amargura. Y, como a Adán, se nos invita a volver a tener comunión con Dios. Lo más importante no es si Adán vivió hace 6.000 o 60.000 años, ni si el Edén estaba situado en Mesopotamia o era una metáfora. Lo fundamental es, ¿caminamos con el Dios que nos creó? ¿Vivimos justamente, amamos la misericordia y actuamos con humildad? Porque precisamente para un Edén así fuimos creados. Y aquí está el gran misterio: para encontrar este jardín, no es necesario regresar al pasado. Basta con volver al Dios que creó este jardín. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, leemos que al que venciere, le será dado a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La historia que comenzó con Adán termina con la restauración, pero no a través del primer hombre, sino a través del último Adán, Jesucristo. Este es el mensaje del libro del Génesis y de toda la Biblia. No se trata solo de la creación del mundo o de la caída, sino de la redención y la restauración que comenzaron con el primer Adán y terminan con el último Adán, Jesús. A través de él, todos estamos invitados a regresar al jardín, a volver a tener comunión con Dios en el paraíso que Él ha preparado para nosotros. Entonces, ¿fue Adán el primer hombre? La respuesta no es tan simple como un rotundo sí o no. Desde un punto de vista biológico, Adán podría no haber sido el primer hombre que apareció en la Tierra. Los datos científicos y la narrativa bíblica no siempre coinciden en los marcos temporales, y no hay nada de malo en ello. Sin embargo, en el contexto bíblico, Adán fue el primer hombre elegido por Dios para representar a toda la humanidad en un sentido espiritual. Fue el primero a quien se le confió un pacto, es decir, una relación divina con Dios, que incluía responsabilidad moral y libre albedrío. Adán fue el primero en llevar la imagen de Dios y fue llamado a vivir de acuerdo con su propósito. En esto reside la verdadera esencia del libro del Génesis. No se trata del número de personas creadas, sino del propósito de nuestra creación. No fuimos creados simplemente para sobrevivir y existir sin rumbo en esta tierra. No, fuimos creados para la comunión con Dios, para entablar una relación significativa con Él y para cumplir el propósito divino. El propósito original para la humanidad es vivir en estrecha comunión con Dios, y no con temor de Él. El primer hombre, Adán, sirve como un claro ejemplo de este alto llamamiento. No estaba destinado simplemente a existir, sino a reflejar la santa imagen de Dios en el mundo circundante. Esta profunda verdad, plasmada en las páginas del libro del Génesis, sigue siendo relevante hoy. La historia de Adán no es solo un relato de un pasado lejano, es una narrativa que resuena con el destino de cada persona. Todos estamos llamados a mantener una conexión con Dios, a tomar decisiones morales que concuerden con su voluntad y a vivir de tal manera que nuestras acciones y pensamientos reflejen su naturaleza divina. Si las reflexiones sobre Adán han llevado a reevaluar puntos de vista establecidos o han suscitado nuevas preguntas, es necesario continuar el estudio y la profundización. La Sagrada Escritura no oculta la verdad, sino que la revela a quienes están dispuestos a acercarse a sus páginas con una nueva mirada y a escuchar atentamente sus sabias enseñanzas. Sigan buscando, haciendo preguntas y, lo más importante, esfuércense por caminar humildemente ante Dios, tal como le fue mandado a Adán. Amigos, si esta historia les ha hecho ver el Génesis de otra manera, significa que hemos dado el primer paso para comprender un antiguo misterio. El misterio del primer hombre antes de Adán no es solo una curiosidad, abre nuevos horizontes en cómo vemos la creación y la historia de la humanidad. Reflexionen sobre esto, compartan sus pensamientos y hagan preguntas, porque la comprensión de la Escritura es un camino que nunca termina. Gracias por su atención.